material de consulta. Entonces, creo que aquí ya está iniciando a grabar. Listo. Ya se inició la grabación. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar de este primer CIPAS de nuestro curso Álgebra Lineal. Quien les habla, la tutora Patricia Beltrán Pérez, y seré la tutora encargada de acompañarlos durante este periodo. En este curso soy la encargada pues, de estar pendiente de ustedes en el foro, de su participación y también pues, de estar muy pendiente de pues, hacerles las respectivas realimentaciones y calificación de sus trabajos. No sé por qué. Entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta que estamos desarrollando la primera actividad que es la tarea 2, vectores, matrices y determinantes. Esta actividad inició el 20 de febrero y finaliza el 20 de marzo. Exactamente tenemos un mes para nuestra actividad. Aquí en la guía de actividades a ustedes se les presenta un material de consulta. Estas referencias bibliográficas son las mismas que aparecen en el entorno de aprendizaje. Entonces, los invito a que por favor demos lectura a estas referencias bibliográficas. Allí mismo nos indican de qué página a qué página debemos hacer dicha lectura y de esta manera pues vamos a tener nuestros conocimientos necesarios para poder desarrollar los ejercicios que nos proponen en esta guía. Importante aquí, en la guía van a encontrar unos literales A, B, C, D y E. Cada uno debe seleccionar una letra y debe publicar en el foro qué letra va a trabajar, de manera que esto no se repita. He visto en algunos grupos que eligen una letra y después modifican, cambian su elección y pues toman otra. Por favor, cuando ingresen a los foros, leer los mensajes de sus compañeros para que no se vayan a confundir, ¿sí? Y no vayan a desarrollar una misma letra dos estudiantes, ya que esto no es permitido. Entonces, el estudiante que haga su cambio de letra, ¿sí? Que informa en el foro, pues estar también muy pendiente que pues otro compañero no vaya a tomar la misma letra que ya tiene. Bueno, pasado esto, entonces es importante, aquí nos dan como una observación, nos dicen que podemos utilizar el anexo 2, manual de recursos GeoGebra, ya que debemos hacer las comprobaciones o verificación de nuestro resultado con alguna herramienta. La que más se suele utilizar es GeoGebra, pero también pueden utilizar Symbolab, calculadora de matrices o la que ustedes pues consideren que manejan mejor. Importante, son 6 ejercicios. El ejercicio número 6 es grupal. Los otros 5 primeros ejercicios son individuales. Y el sexto ejercicio, pues como les indico, es grupal. Entre todos 5 compañeros o 4 compañeros, los que conformen el grupo, pues deben dar respuesta a ese ejercicio número 6, especialmente a la pregunta que allí se plantea. Entonces, ya después de esta breve explicación, iniciamos entonces con nuestro primer ejercicio. Miren que el primer ejercicio nos habla de la conceptualización de vectores, matrices y determinantes. Aquí ya encontramos nuestros literales. Entonces, la persona, ejemplo, que haya elegido la letra C, pues va a desarrollar el mapa conceptual correspondiente al tema que se indica en dicha letra. Sí, para ello es importante pues que ustedes lean previamente el material que se les da y de esta manera pues puedan construir su mapa conceptual. Aquí se les dan algunas herramientas de donde pueden hacer este mapa conceptual. No necesariamente tienen que ser estas obligatorias, pueden utilizar otras, la que ustedes manejen, y de esa manera presentan pues su mapa conceptual. Importante la ortografía. He visto en algunos que muy bonito el mapa conceptual, pero se nos olvidan nuestras tildes, nuestras comas, nuestros puntos. Entonces, importante ya que nuestra formación pues es integral, ¿no? Como segundo ejercicio tenemos ya entonces la resolución de problemas básicos de vectores. Miren que aquí nos están dando dos vectores.
el vector B, el vector W, y nos solicitan que calculemos 4 operaciones de estos vectores. La primera de ellas, la suma, la segunda, la magnitud o norma, pero no del vector U, ni del, perdón, no del vector B, ni del vector W, sino del vector resultante de esa suma. Bueno, también nos piden hallar el vector unitario de este vector U. Y por último, sí, el coseno del ángulo que se forma de los dos vectores iniciales. Entonces, miren que aquí tenemos la información de cada uno de nuestros vectores. ¿Sí? Nuevamente, quien haya elegido ejemplo, la letra A, pues va a desarrollar todo lo que indique en la letra A. ¿Hasta allí tienen de pronto alguna duda o pregunta? No, tutora, hasta el momento todo está muy claro. Bueno, entonces voy a iniciar con la explicación. Entonces, primero que todo, ¿qué es un vector? ¿Sí? Entonces, en nuestros materiales de consulta podemos encontrar algunas definiciones, una en el área de la geometría y en otra en la área de la aritmética, en la cual nos indican que son segmentos, ¿sí? Segmentos de recta, los cuales están dirigidos o tienen una dirección y además pues se conforman por unas coordenadas X o Y, ¿sí? Un par de coordenadas y pues estas nos hablan de que estas hacen representación a los números reales. Entonces podemos decir que un vector que está ubicado en el plano tanto X como Y, en este caso lo haríamos de un vector R2 porque estaríamos hablando de dos coordenadas, ¿sí? Cuando hablamos de vectores R3 es porque tenemos ya 3 coordenadas. Hablamos de la coordenada o del eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, las primeras, o bueno, las operaciones que se realizan entre vectores, una de ellas es la suma, en donde decimos que pues la suma de dos vectores, ¿verdad? Se representa donde el extremo final del primer vector coincida con el extremo origen del siguiente vector. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, tenemos dos vectores, el vector U, el vector B. Miren que el vector U tiene un punto inicial, un punto final, y ese punto final del vector U a su vez se convierte en el punto inicial del siguiente vector. Entonces, la suma de estos dos vectores, pues vendría siendo esta semirrecta que vemos acá, de color verde, donde tenemos que el punto inicial corresponde al mismo del vector U y el punto final ya es del vector B. Para ello, entonces, aplicamos o tenemos en cuenta la ubicación de sus coordenadas. Entonces, miren que tenemos acá nuestro vector A, el cual se compone de 3 coordenadas, 3 ejes, ¿sí? 3 elementos, A1, A2, A3, también lo podemos encontrar como X, Y o Z. Y lo mismo para nuestro vector B. Entonces, cuando hacemos la suma de estos vectores, pues lo que vamos es a sumar las coordenadas que estén en la misma posición o en el mismo eje. Entonces, si sumamos, vamos a obtener un nuevo vector, ¿sí? La suma de dos vectores, el producto o el resultado que vamos a obtener es un nuevo vector. Tenemos entonces acá nuestro vector C, el cual tiene también 3 coordenadas. La primera coordenada pues va a ser la suma de A sub 1 más B sub 1, es decir, del primer elemento, puede ser X en este caso, o A sub 1, B sub 1. C sub 2, o nuestra segunda coordenada, pues va a ser la suma, el resultado de la suma de A sub 2 más B sub 2. Y C sub 3, pues va a ser el resultado de la suma del tercer elemento de cada vector, A sub 3 más B sub 3. Aquí entonces yo presento este ejemplo. Si tengo el vector M con coordenadas 5, 3 y menos 2, y el vector P con coordenadas menos 1, 3 y 0, pues voy a realizar la suma de estos dos vectores.
Por consiguiente, obtengo un nuevo vector, ¿sí? Que este lo he denominado vector Z. Y este vector entonces va a ser o va a surgir de la sumatoria. En este caso voy a sumar la primera coordenada del vector M, que es 5. Voy a sumarla con la primera coordenada del vector P, que es -1. ¿Listo? Luego realizaré la suma de la segunda coordenada del vector M, que es 3, más la segunda coordenada del vector P. Y por último, realizaré la suma de la última coordenada del vector M, que sería -2, más la última coordenada del vector P. Y de esta manera, entonces, me quedaría 5 más -1. Miren que aquí tenemos ya sumas de números enteros, ¿sí? Que esto nos daría entonces, aplicamos ley de signos, más por menos nos daría menos, entonces 5 menos 1 nos daría 4 positivo. 3 más 3 nos daría 6 positivo y -2 más 0 me daría -2. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta allí? Y esta sería entonces la suma de este vector. Para el siguiente ejemplo, que tengo el vector -1, 3 y 4, el vector M con esas coordenadas, tengo el vector P con coordenadas -1, -2 y -3, pues se realiza el mismo procedimiento. Sería -1 más -1 para la primera coordenada. Para la siguiente sería 3 más -2 y para nuestra tercera coordenada sería 4 más -3. Ponerlo por acá. Listo. Debemos tener muy presente también la ley de signos para no llegarnos a confundir. Entonces, miren que aquí estamos sumando, ¿sí? Un negativo con otro número negativo. Entonces, por lo tanto, esto nos daría -2. ¿Listo? Sumamos dos números negativos. Se hace la suma y pues el resultado nos va a dar con signo negativo. Entonces, nos daría -2 para la primera. 3 más -2, aquí estamos sumando números enteros con diferente signo. Entonces, aquí pues vamos a restar estos valores y pues el resultado va a quedar con el signo del número más grande, que en este caso es el 3, que es positivo. Entonces, 3 menos 2 nos daría 1 y va a quedar positivo ese 1. Y por último, 4 más -3, nuevamente hacemos una suma de números enteros, ¿sí? Y pues este 4 como es positivo, el resultado pues nos va a dar positivo. 4 menos 3 nos daría entonces, perdón. Y de esta manera entonces tendríamos ya la primera operación. Y así es muy similar a como se les está indicando en la guía. Como les digo, importante aplicar correctamente la ley de signos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Pasamos al siguiente punto, que es la siguiente operación, que es acerca de la magnitud o longitud del vector. ¿Qué significa eso? Pues es la distancia que tiene nuestro vector desde el punto inicial hasta nuestro punto final. Es decir, la distancia que tiene de este punto hasta llegar a este punto final. ¿Listo? Y pues la magnitud la vamos entonces a referenciar con el vector
en medio de estas barritas que pues, representan como tal el valor absoluto o el determinante. Bueno, vemos acá como estas barritas. Allí vamos a colocar a nuestro vector dentro de estas barritas y pues ya aquí estaríamos hablando de nuestra magnitud. La fórmula para hallar la magnitud o la longitud o la distancia que tiene ese vector. Entonces, para un vector R2, que estamos hablando de dos coordenadas X y Y, pues va a ser raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Para un vector de tres coordenadas, R3 va a ser la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado y todo esto dentro de raíz. Entonces, como en el caso nuestro nos están presentando son vectores R3, miren, con tres coordenadas, pues debemos aplicar esta fórmula como tal. Entonces, para el primer vector, que es Z con coordenadas 4, 6 y menos 2, pues lo que hacemos es reemplazarlos, ¿sí? En nuestra fórmula estos valores nos va a quedar raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Aquí entonces, pues vamos a resolver nuestra operación. Ubicamos nuevamente el símbolo de la raíz y dentro de la raíz entonces nos quedaría 4 al cuadrado, esto sería una potenciación. ¿Cuánto nos daría entonces? 16, ¿cierto? No 4 por 2, sino 4 por 4, porque ese 4 al cuadrado representa que dos veces se está multiplicando el 4. No vamos a coger 4 por 2, sino 4 por 4. Esto nos daría 16 más 6 por 6, porque miren que 6 al cuadrado nos daría 36. Y por último, nos daría menos 2 al cuadrado. Esto sería entonces, perdón, esto sería entonces menos 2 al cuadrado me daría 4, ¿cierto? Y daría positivo porque, pues recuerden, acá está negativo, pero como estamos elevando una potencia a la 2, nos va a dar un resultado positivo. Y esto nos daría entonces como resultado entonces 16 más 36 nos daría 52 más 4 nos daría 56. Entonces ubicamos raíz, también acá, raíz de 56. Podemos dejarlo de esa manera, ¿sí? En ese resultado. O si desean, pues hallamos la raíz de 56. Que la raíz de 56, aquí ya nos tocaría utilizar pues, nuestra calculadora científica y esto sería 7,4. ¿Listo? Entonces, esta sería la dirección que tiene este vector, ¿sí? 7,4. Esa es la distancia, la longitud, lo que mide desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Listo? Para el siguiente ejemplo, entonces nuevamente colocamos entonces acá raíz y tenemos entonces nuestro siguiente vector conformado por las coordenadas menos 2, 1 y 1. ¿Sí? Entonces, menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado nos daría 4, más 1 al cuadrado, pues sería 1, más 1. ¿Sí? Porque 1 por 1, pues nos va a dar 1. Hacemos nuestra suma, 4 más 1, 5, más 1, 6. Esto sería entonces equivalente a raíz de 6. Y esto sería igual a 2,4. Y esta sería la segunda operación que nos solicitan hallar en nuestra guía de actividades. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Todo bien, gracias, no, todo bien. No, Ok, tutora, hasta el momento estaba bastante claro. listo.
Paso entonces a nuestra tercera operación que nos solicitan, que es hallar el vector unitario en la dirección de U. Miren que hasta el momento, acá todo lo que yo he desarrollado es en cuanto al vector U, que es el vector resultante de esa suma. ¿Sí? La magnitud del vector U, vector unitario del vector U. Bueno, entonces para que por favor, porque en algunos trabajos he visto que me presentan la magnitud de B o la magnitud de W y no es sobre ese vector del cual se está solicitando. Entonces, cuando hablamos del vector unitario en la dirección, nos indica que este vector es equivalente a 1. ¿Sí? Nos dicen un vector B es unitario cuando su magnitud es equivalente a 1. Entonces, miren que ya el término de magnitud pues no es nuevo para nosotros. Y nos dan esta pequeña formulita, nos dicen U sobre la magnitud de ese vector por el vector, o sea, por las coordenadas de ese vector. Miremos entonces un ejemplo. Tengo mi vector con coordenadas 4, 6 y menos 2. Voy a reemplazar entonces en la fórmula que nos dan para hallar ese vector unitario. Entonces me dice la fórmula 1 sobre la magnitud del vector por el vector. Pues nuevamente, si no tengo la magnitud, pues la hallo, la encuentro. Miren que aquí ya la tengo, ¿sí? Que es la operación que acabamos de realizar. Ya sé que la magnitud pues es raíz de 56, si la manejo de esta manera o si la manejo también en producto número decimal 7,48. Entonces escribo 1 sobre raíz de 56 o ustedes lo pueden trabajar como 1 sobre 7,48, como ustedes lo deseen. Por los elementos o por las coordenadas de mi vector, 4, 6 y menos 2. Miren que acá esto se me convierte en una multiplicación de números fraccionarios. ¿Por qué? Porque miren que aquí la operación me dice 1 sobre, ¿sí? Raíz de 56. Aquí tengo una fracción, un número fraccionario, un número racional. Entonces, recuerden que la multiplicación, porque es la operación que se está haciendo acá, con números racionales o con números fraccionarios, pues se hace de manera de frente, directa. Entonces vamos a multiplicar 1 por 4 y eso nos va a dar 4 sobre raíz de 56. Esto para la primera coordenada. Para la siguiente, 1 por 6 nos va a dar 6 sobre raíz de 56. Y para la tercera, 1 por menos 2 me va a dar menos 2 sobre raíz de 56. ¿Por qué queda todo sobre raíz de 56? Porque si yo coloco, acá, si yo coloco bueno, aquí tengo mi número racional, ¿verdad? Estos números están en números enteros, pero si yo los paso a un número racional, pues todo número va a estar sobre 1. Y pues al multiplicar raíz de 56 por 1, pues por eso me da acá raíz de 56. Y miren que aquí ya tengo mi vector unitario, ¿sí? Aquí, ¿qué estoy presentando? Una comprobación para ver si efectivamente estos valores que encontré acá, pues hacen que la magnitud sea 1 y se cumpla con lo que dice el concepto, que la magnitud de ese vector unitario debe ser 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues hallando la magnitud de este vector unitario que encontré. 4 sobre raíz de 56 elevado a la 2, porque miren que así es la fórmula de la magnitud, ¿sí? La primera coordenada elevada al cuadrado, la segunda y la tercera. Más 6 raíz de 56 elevado a la 2, más menos 2 raíz de 56 elevado a la 2. Miren que aquí estoy, como les digo, encontrando esa magnitud de este vector unitario, pues para comprobar y verificar que efectivamente la magnitud y que estos valores se cumplen y que hacen posible que llegue a 1 dicha magnitud. Resuelvo entonces, 4 pues elevado al cuadrado me va a dar 16, 6 elevado al cuadrado me va a dar 36 y menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4. Abajo, ¿por qué me queda 5
56 sin la raíz. ¿Qué pasa con ella? Entonces, miren que acá, ¿qué estamos aplicando en eso? Estamos aplicando la propiedad de la potenciación y es esta propiedad que está acá, ¿sí? Donde me dice que una fracción elevada a una potencia, pues es lo mismo que el numerador elevado a esa potencia sobre el denominador elevado a esa potencia. Y fue lo mismo que se aplicó acá. Entonces, por eso, 4 elevado a la 2 me dio 16. Y en el denominador, pues raíz de 56 elevado a la 2, entonces cancelamos esta raíz con este 2. Y por eso es que me queda 56 solita, despejada. Hacemos la operación, entonces 16 sobre 56, pues hacemos esa división, me da 0,285, 36 sobre 56 me da 0,642, y para la siguiente, aquí hay un error de edición porque no va a ser negativo, sino que va a dar es positivo. 4 sobre 56 me da 0,071. Sumando estos valores me da 0,998 y pues eso aproximado teniendo en cuenta los números decimales que pues, de pronto solamente aquí se tomaron en cuenta 3, me va a dar 1. Entonces efectivamente la magnitud de este vector unitario sí es 1. Ustedes pueden llegar hasta acá o si desean pueden hacer esta comprobación para que efectivamente les llegue a dar 1. Pero pues en el ejemplo pueden ustedes, en el ejercicio pueden ustedes llegar hasta acá. Bueno. Aquí pues tengo otro ejemplo de cómo hallar el vector unitario. Entonces tengo el vector con coordenadas 5, menos 5, menos 1. Nuevamente encuentro su magnitud, ¿sí? Entonces el primer elemento al cuadrado, 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado más menos 1. Esto me haría raíz de 25 más 25 más 1 y esto sería igual a raíz de 51 equivalente a 7,1. Entonces, como ya tengo la magnitud, entonces tomo 1 sobre raíz de 51, ¿sí? Que es la magnitud por los elementos del vector. Y hago esa multiplicación y me va a quedar 5 sobre raíz de 51, menos 5 sobre raíz de 51 y menos 1 sobre raíz de 51. Pero nuevamente hago como la verificación y efectivamente me da que la magnitud de ese vector es 1. Luego nos piden, como última operación del ejercicio número 2, nos piden hallar el coseno del ángulo que se forma, miren aquí, ya con los ángulos, perdón, con los vectores que nos dan inicialmente. Aquí ya nos piden hallar el coseno del ángulo formado por el vector B y el vector W. Ya aquí no va a ser sobre el vector U, sino sobre los vectores que les están dando a ustedes. Entonces, para hallar el coseno de un ángulo, necesitamos primero encontrar el producto escalar o mencionar qué es el producto escalar. Ya que en nuestra fórmula del ángulo, pues ese es uno de los elementos que se piden. Entonces, hablamos de producto escalar cuando tenemos pues, dos vectores, sea el vector U o el vector V, y se hace una multiplicación, ¿sí? Puede ser de una constante con ese vector, o en este caso, vamos a hacer la multiplicación del vector B o del vector A con el vector V o del vector B. ¿Listo? Entonces miren que, y acá hacemos la suma de esos productos, es decir, sumamos el producto de esa multiplicación. ¿Sí? Y vamos a encontrar entonces un solo valor final. Entonces miren que el producto escalar es la multiplicación o vamos a multiplicar cada uno de esos elementos de esas coordenadas y luego se suman, ¿sí? Para poder obtener un componente, obtener un resultado. Entonces tenemos acá la fórmula A por B es igual entonces al primer elemento de cada vector multiplicado más la multiplicación de los siguientes elementos más la multiplicación de los componentes 3. Entonces tenemos acá este ejemplo
Voy acá a insertar. Voy a hacer la operación. Listo. Entonces tengo mi primera vector, vector M conformado por las coordenadas 5, 3, menos 2, el vector P conformado por las coordenadas menos 1, 3 y 0. Voy entonces a encontrar el producto escalar de este vector, de estos dos vectores. Entonces miren que la fórmula me dice, tomamos las primeras coordenadas, las multiplicamos, es decir, ya aquí no vamos a sumar, ¿se acuerdan que la anterior era sumar la primera coordenada con la otra primera coordenada? Acá no, aquí lo que vamos es a multiplicar. 5 por menos 1 y ese resultado lo vamos a ir sumando. La siguiente sería 3 por 3 más, y la última sería menos 2 por 0. ¿Listo? Y esto sería entonces equivalente a 5 por 1 me daría 5 y más por menos me daría menos 5 más 3 por 3 me daría 9 más y menos 2 por 0 me daría 0, ¿cierto? Entonces tengo acá el resultado, ¿sí? Verifiquemos que la operación esté bien realizada. 5 por menos 1 me daría menos 5, 3 por 3 me daría 9 y menos 2 por 0 me daría 0. Listo, entonces menos 5 más 9, esto me daría 4 positivo. Y ese sería entonces el producto escalar de estos dos vectores. Ahora hagámoslo para la siguiente. Grandecito. Listo, entonces para la siguiente sería menos 1 por menos 1 cerremos acá el otro paréntesis, más 3, abrimos paréntesis, 3 por menos 2, cierro paréntesis, más 4 por menos 3. Entonces me quedaría menos 1 por menos 1. Miren que estoy multiplicando primera coordenada con la otra primera coordenada del otro vector. Más 3 por menos 2, más 4 por menos 3. Entonces, menos 1 por menos 1. Menos por menos, pues me va a dar positivo el resultado. 1 por 1 me va a dar 1. Más 3 por 2, 6. Y más por menos me va a dar menos 6. Más la siguiente que es 4 por 3 me va a dar 12 y más por menos me va a dar negativo. Listo, entonces tengo 1 más menos 6 más menos 12. Listo, entonces resolvemos primero esta suma. 1 más menos 6, pues esto me va a dar menos 5 más menos 12. Y menos 5 más menos 12, pues es equivalente a menos 17. Y ese sería entonces mi producto escalar de la siguiente operación. ¿Hasta allí tienen alguna duda?
Ninguna. ¿Sí? Claro, hasta el momento creo que no quiero decir. No, señora, todo claro Ok. hasta el momento. Listo. Bueno, aquí esos eran otros ejemplos. Listo. Entonces, ahora sí pasemos a el siguiente punto, que es el ángulo formado por dos vectores. Y miren que me dice que el ángulo es el menor giro que hace, el menor giro positivo que hace un vector para coincidir con la dirección y el sentido del otro vector. ¿Sí? Es ese movimiento que hace un vector para poder llegar hasta donde está ubicado el otro vector. Entonces me dan esta fórmula y me dicen que es equivalente o es el coseno de este ángulo es igual a u por b, y miren que aquí tengo un producto escalar sobre la multiplicación de las dos magnitudes de cada vector. O también puede ser el arco coseno de este ángulo. ¿Listo? Entonces pasamos a reemplazar y pues hacer un ejemplo. Tengo entonces un vector m, un vector p, ¿sí? El vector m conformado por 5, 3, menos 2. El vector p conformado por menos 1, 3 y 0. ¿Qué es lo primero que voy a encontrar? Pues el producto escalar, porque es lo primero que me dan acá o me solicitan acá en mi fórmula, que sería la multiplicación de m por p. Entonces, 5 por menos 1 me daría menos 5, 3 por 3 me daría 9 y menos 2 por 0 me daría 0. Menos 5 más 9 me daría 4 positivo. Entonces ya aquí tengo mi producto escalar. Luego, ¿qué más necesito conocer? La magnitud de cada uno de estos vectores, ¿sí? Del vector U y del vector B. Ojo acá, no me están pidiendo la magnitud. Miren que aquí es la magnitud de los vectores iniciales. Entonces, ustedes deben encontrar aquí en el punto de ángulo, ¿sí? Acá en este último punto, para hallar el ángulo que se conforma de estos dos vectores, aquí sí deben encontrar la magnitud de V y la magnitud de W. ¿Listo? En este último punto. Entonces encontramos la magnitud de cada uno de ellos, aplicamos la fórmula y pues nos da que para la primera es 6,1, para la siguiente es 3,1. Y tomo estos valores y simplemente los reemplazo en la fórmula. Entonces, coseno del ángulo es igual a u por b, pues ya sé quién es u por b, que es 4. Sobre la magnitud de u, que es 6,1, por la magnitud de v, que es 3,1. Multiplicamos estos dos números decimales, 6,1 por 3,1, y esto me da 18,91. 4 sobre 18,91 me da 0,21. Ojo aquí que aquí no he encontrado todavía el ángulo. Entonces, miren que acá me dicen coseno del ángulo. Entonces, despejo este ángulo. ¿Sí? Entonces, ángulo es igual a coseno a la menos 1 en nuestra calculadora o arco coseno, ¿sí? En nuestra calculadora científica. ¿De quién? De 0,21. Y esto aquí sí ya me da el ángulo que sería 77,8 grados. Y ese sería el ángulo que se forma del vector U al vector V. Tengo acá otro ejemplo, ¿sí? De estos vectores, el vector A conformado por menos 1, 3 y 4, el vector B conformado por menos 1, menos 2, menos 3. Nuevamente lo primero que hago es encontrar la magnitud, perdón, el producto escalar de estos dos. Entonces hago la multiplicación de cada uno de ellos y obviamente la sumatoria. Entonces, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, 3 por menos 2 me da menos 6 y 4 por menos 3 me da menos 2. Sumamos estos valores y me da en total menos 17. Ese es mi producto escalar, que es lo que va en la parte de arriba de mi fórmula. Luego encuentro la magnitud de cada uno de los vectores.
Para el vector A me da que es equivalente a 5,09, para el vector B 3,74. Reemplazo esos valores, ¿sí? U por B, que es el producto escalar, equivalente a menos 17, sobre la magnitud de U, que es 5,09, por la magnitud de B, que es 3,74. Hago la multiplicación de estos dos números decimales y me da menos 17 sobre 19,003. Y pues hago la respectiva división. Mire que acá tengo un número negativo, acá tengo un número positivo. Entonces recuerden, en la ley de signos de división, pues como son diferentes, uno negativo, uno positivo, pues el resultado me da negativo. Y me da menos 0,89. Despejo el ángulo, entonces el ángulo es igual a coseno a la menos 1. Allí en sus calculadoras científicas pues le dan shift, coseno, para que eso sea equivalente a coseno a la menos 1 de ¿quién? De menos 0,89. Y esto es igual a 152,8 grados. Listo. Entonces, ese sería nuestro primer punto. ¿Cómo lo haríamos entonces en GeoGebra o pues en este caso sería GeoGebra, que es la que más nos permite como tal hacer esta gráfica? ¿Sí? Entonces, abrimos GeoGebra, ingresan ustedes a Google y escriben GeoGebra. Si les aparece esta, que es la GeoGebra clásica común, entonces acá le damos a que cambie a la vista gráfica 3D. ¿Por qué necesitamos 3D? Porque pues vamos a manejar coordenadas en X, en Y y en Z. Entonces miren que aquí ya tenemos nuestra vista o nuestro plano en R3, ¿sí? Entonces tenemos tanto a nuestra coordenada X, nuestra coordenada Y y nuestra coordenada Z, ¿cierto? Entonces aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es iniciar ingresando nuestros elementos y vamos haciendo acá las operaciones. Y esto que aparece acá, pues es lo que le van a tomar ustedes pantallazo y lo van a colocar seguido de donde está la solución de los ejercicios que ustedes hicieron. Entonces me voy, por ejemplo, con este primero. ¿Sí? Entonces voy a ingresar estas coordenadas, va a tomar estos dos vectores y sobre estos dos pues voy a hacer el ejercicio. Entonces el primer vector tiene coordenadas 5, 3 y menos 2. Entonces vamos a darle, puede ser U o la letra que ustedes deseen. Por ejemplo, yo le voy a colocar acá U o le voy a colocar M, como está allí en la diapositiva. 5,3, menos 2. ¿Sí era así? Sí. Listo. Y miren que él aquí ya me muestra, ¿sí? Este primer vector, que es esta línea punteada que vemos acá. Yo acá le puedo dar, vamos a ver si me deja así. Yo acá le puedo cambiar el color, lo vamos a hacer de pronto como para que, pongámosle, puede ser este morado. Pongámosle que sea una línea así recta, sin punteado. Y miren que aquí ya tengo esta línea, ¿sí? Esta semirrecta que ustedes ven acá, pues es nuestro primer vector. Entonces miren que él tiene un punto inicial y pues va a tener un punto final, ¿verdad? Si ustedes gustan, pues pueden darle acá, quitarle y mostrarle los ejes simplemente para que les aparezca como tal el vector y de pronto no se confundan con los ejes. O si quieren, pues le pueden dejar los ejes que tiene acá, como ustedes lo deseen. Voy a ingresar las coordenadas del otro vector, menos 1, 3 y 0. Entonces el vector P igual, abro paréntesis, menos 1,3, 0 y le doy enter. Y ya él acá me mostró también entonces el siguiente vector, el vector P, que es este de color negro.
¿Listo? Si quitamos los ejes, pues miren, aquí ya tenemos los dos vectores, cada uno con una dirección y un sentido pues diferente al otro, ¿verdad? Entonces voy a hacer la primera operación, que es la suma. Entonces simplemente le voy a decir que el vector M más el vector P. ¿Listo? Y él me va a mostrar otro vector. ¿Por qué otro vector? Porque pues recuerden que al hacer suma de vectores obtengo un nuevo vector, ¿verdad? Y ese nuevo vector que surgió pues es este que vemos acá. Si quieren le cambiamos el color. De este azul. Entonces tenemos acá nuestro, y quitémosle los ejes. Entonces miren que tengo acá este vector de color azul o púrpura, pues es el vector producto de esa suma. Luego, ¿qué me piden? Pues hallar la magnitud, dirección, longitud. Entonces, acá GeoGebra lo muestra creo que por longitud, ¿sí? La longitud del objeto. Entonces, miren que aquí pues nos dan varias opciones. Vamos a escoger la primera. ¿De quién? Entonces, ¿de quién me están pidiendo en la guía que haya la magnitud? Me piden la magnitud del vector resultante de la suma. Entonces, eso es lo que yo voy a encontrar acá. La magnitud de U, que es igual a 7,48. Luego me piden hallar el vector unitario de del vector resultante, del vector U. Entonces acá en entrada, ya, escribimos vec y él automáticamente pues nos muestra varias alternativas. Vamos acá donde dice vector unitario y escogemos la que dice objeto. ¿De quién vamos a hallar el vector unitario? Pues de este vector U. ¿Sí? Y aquí nos muestra que pues el vector unitario es tiene estas coordenadas. 0,53, 0,8 menos 0,27. Y como es un vector unitario, lo estamos trabajando sobre el vector U, miren que él me aparece acá. ¿Sí? Este es, gráficamente está sobre pues el mismo vector U, porque sobre él es sobre quien estamos haciendo, valga la redundancia, hallando el vector unitario. Y por último nos pide hallar el ángulo. Entonces vamos a hallar el ángulo, en este caso escogemos no de objeto, sino del vector. Entonces miren que aquí nos permite digitar los dos vectores. ¿De quién vamos a encontrar el ángulo? Pues del vector M y el vector P. ¿Por qué sobre ellos? Pues porque recuerden que el ángulo es el movimiento que hace un vector para llegar a donde está el otro vector. Miren que acá ya puedo ver, ¿sí? Que aquí me aparece y me dice que el ángulo es de 78,16. Y ese es el movimiento que hace el vector, acá, ese es el movimiento que hace, ¿sí? Digamos, esta línea moradita, eso es lo que tiene que moverse para llegar y quedar acá encima de esta línea negra, sobre este vector, ¿sí? Entonces, allí está, eso es en GeoGebra, esa sería como la verificación que ustedes harían, le tomarían pantallazo a esto, y pues obviamente acá al plano, y esta sería entonces lo que tendrían que hacer en el ejercicio número 2. ¿Tienen hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Algo que no hayan entendido de pronto? ¿No? Bueno. Entonces, continuamos acá en nuestro ejercicio número 3. Entonces, vamos con otras operaciones entre vectores. Nos dicen, considere los vectores U y V y determine el producto en cruz y la proyección ortogonal. ¿Sí? Dos operaciones de ellos. Entonces, vamos a ver qué es el producto en cruz.
¿Dónde están? Listo. Entonces el producto en cruz, ¿sí? O producto vectorial, que también así aparece en algunos libros. Entonces es ya como tal la multiplicación que se hacen entre dos vectores. Y para ello nos dan esta formulita de acá. Ya nos empiezan a ubicar estos vectores, ya los ubicamos en forma de matriz. Miren que aquí ya vemos, anteriormente pues teníamos como nuestros vectores así, ya aquí los representamos en forma de matriz, ¿sí? Y los vemos también como sobre o rodeados de estas barritas. Entonces, esto aquí ya estamos hablando de el determinante, o aquí ya empezamos a incluir esa palabra de determinantes. Entonces, para hallar el producto en cruz entre dos vectores, vamos a aplicar como esta propiedad o como este método determinante. Entonces, me dice que U por B, es decir, el producto en cruz o el producto vectorial, ¿sí? La multiplicación de dos vectores es igual. Entonces, miren que aquí tenemos mis tres coordenadas. Y JK. Bueno, pero si yo estaba hablando antes de X, Y y Z, porque aquí me muestran Y, JK. Porque en el método de los determinantes, pues estas son como los coeficientes o como los valores que nos representan, ¿sí? Y JK. Pero son los mismos que yo decir X, Y y Z. Bueno, entonces simplemente ubico. Miren, aquí mi primer vector y acá mi segundo vector. Entonces, los estoy ubicando de manera que esto ya se me vuelve una matriz, ¿sí? Los estoy ubicando en forma de matriz. ¿Y qué me dice? Me dice que para la primera coordenada, ¿sí? Que es lo que yo veo acá, y entonces voy como a eliminar, digámoslo así, de esta manera, esta primera columna y pues simplemente voy a trabajar con estos de acá, ¿sí? Que es lo que yo encuentro acá. Entonces, por eso se habla sobre el método de los determinantes, porque ese es el modelo que así lo indica. Hallo el determinante de esta coordenada, el determinante de esta y el determinante de esta, y pues hago las operaciones respectivas. Entonces, miremos un ejemplo como tal. Tengo el vector M, el vector P, ¿sí? Aquí voy a encontrar un vector resultante, diferencia de el producto cruz anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos de la multiplicación de dos vectores? Miren acá, que hablábamos de dos vectores, pero estos se sumaban, porque es lo que me dice el concepto. El producto escalar, ¿sí? Lo obtenemos al sumar los productos de las componentes. Aquí miren que multiplicábamos las componentes y se iban sumando. Aquí en el producto en cruz no vamos a ir sumando, vamos a encontrar un nuevo vector. Entonces tengo el vector M que es 5, 3 y menos 2. El vector P que es menos 1, 3 y 0. Voy a ubicarlos así, en forma de matriz, ¿sí? Entonces coloco el primer vector, 5, 3 y menos 2. El segundo vector, menos 1, 3 y 0. Y miren que los ubico de tal manera que pues se sigan respetando como ese orden de coordenadas X, Y y Z. No los coloco hacia abajo, sino que los estoy colocando de manera horizontal. ¿Listo? Y empiezo entonces a encontrar y hacer las operaciones respectivas. Entonces, para la primera, voy a hacer de cuenta que voy como a eliminar esta primera columna, ¿sí? Esta columna I, que es la que voy a encontrar acá. Miren, acá tengo I. ¿Y qué voy a tomar? Entonces voy a tomar a 3, a menos 2, a 3 y a 0, que es lo que estoy representando acá, ¿sí? El determinante 3, menos 2, 3 y 0. Y esto pues correspondiente a Y o a X, la primera coordenada, el primer eje. Menos, porque así es como me lo da la fórmula, menos
¿Listo? Y voy a trabajar sobre quién después, sobre J. Entonces, hago de cuenta que elimino esta columna de J. ¿Qué me queda? 5 menos 2, que es lo que tengo acá. 5 menos 2, menos 1 y 0. Menos 1 y 0. Y esto es lo correspondiente a J. Más la tercera coordenada que es K. Entonces, hago de cuenta que elimino esta, sí, que no la tengo, como que no existe, la tapo, la tacho. Y me viene quedando 5, 3, menos 1 y 3, que es lo que estoy ubicando acá. Ahora aplico entonces, ya como tengo ubicado esa información, ahora aplico el método de los determinantes, que me dice que es la multiplicación, ¿sí? De estos así en cruz. Se multiplican estos así en cruz, o sea que multiplico en diagonal, el 3 con el 0, menos la multiplicación en diagonal del 3 con el menos 2. Entonces coloco aquí 3 por 0 menos 3 por menos 2. Y eso correspondiente para I. Por favor, cerramos el micrófono para que no nos forme eco. Menos, bajo este menos, abro paréntesis, 5 por 0 menos la multiplicación en diagonal de menos 1 por menos 2. Y esto es lo correspondiente a J. Más, bajo este más, abro paréntesis y multiplico en diagonal 5 por 3 menos 1 por menos 3. ¿Listo? Aquí debo tener muy presente la ley de signos. Bueno, entonces 3 por 0 me va a dar 0. Menos, vuelvo y coloco este menos. 3 por menos 2, menos 6. Y esto para ahí. Bajo este menos. 5 por 0, 0. Bajo este menos. Y menos 1 por menos 2 me da 2 positivo. Y esto para J. Más, bajo este más. 5 por 3, 15. Bajo este menos. Y menos 1 por 3, menos 3. Y esto es lo correspondiente para acá. Ahora, 0 menos menos 6. Entonces, menos por menos me da más. Es decir, 0 más 6. ¿Listo? Bajo este menos de acá. Miren, este menos es el de acá. 0 menos 2, pues me va a dar menos 2 y esto es para J. Bajo este más, 15 menos menos 3, pues menos por menos me va a dar más. Entonces me da 15 más 3. Y esto es para acá. Y por último, 0 más 6 me da 6 para la primera coordenada. Menos por menos me da más. Entonces me quedaría más 2J. Y 15 más 3 me daría 18 positivo. Entonces me daría 18K. Y este sería entonces mi producto vectorial o mi producto en cruz. Miren que encontré un nuevo vector con coordenadas en X o Y, en J o Y y en K o Z. ¿Listo? Miren que aquí nunca como tal lo sumé, ¿sí? No sumé 6 más 2 más 18 como es lo que me indica producto escalar. Bueno, entonces son muy diferentes para que no nos vayamos a confundir. Nuevamente, este es otro ejemplo. Y por último, tendríamos entonces proyección ortogonal sobre un vector. Entonces me dice que la proyección ortogonal es de un vector sobre otro vector y me dan esta formulita. ¿Sí? Me dicen que la proyección ortogonal de B sobre el vector U, ¿sí? Es igual a U por B sobre la magnitud del vector B al cuadrado por B. Entonces, voy a reemplazo, tengo el vector B, el vector U. El vector B está conformado por menos 1, 3 y 0. El vector U conformado por 5, 3 y menos 2.
¿Qué me dice entonces la fórmula? Me dice proyección del vector U sobre U. Entonces me dice U por B. Ah, ¿eso qué es? Eso es producto escalar. ¿Sí? U por B. Es lo que me muestra acá la fórmula. U por B. Es producto escalar de estos dos vectores sobre la magnitud del vector B por B. Entonces simplemente reemplazo, encuentro producto escalar, que es 4, encuentro la magnitud de ese vector, ¿sí? Entonces la magnitud, recuerden que es cada una de las coordenadas al cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado me da 1, 3 al cuadrado me da 9 y 0 al cuadrado me da 0. 1 más 9 me daría 10, más 0 me daría 10. Y esto como está en raíz elevado a la 2, pues simplemente cancelo. ¿Por qué a la 2? Porque miren que aquí la fórmula me dice la magnitud elevada a la 2. ¿Sí? Entonces, esta raíz con este 2, pues se me van y me quedaría 4 sobre 10. ¿Por quién? Pues por las coordenadas del vector V, que es menos 1, 3 y 0. Nuevamente aquí hago la multiplicación de números fraccionarios. 4 por menos 1 me haría menos 4 sobre 10. 4 por 3 me haría 12 sobre 10. Y 4 por 0, pues me va a dar 4 décimas por 0, pues me va a dar 0. Y esta es la proyección ortogonal, que es es otro vector, ¿sí? Con coordenadas JK o X, Y y Z. Bueno, y esto entonces, en GeoGebra, ¿cómo quedaría? Entonces, si yo voy a hablar de producto vectorial o producto, miren que aquí aparece muy diferente, miren que aparece producto escalar y producto vectorial. ¿Sí? Entonces, producto escalar es lo que nosotros hacemos para poder encontrar proyección ortogonal, para poder encontrar el ángulo. Y producto vectorial, pues es la misma, producto en cruz o la multiplicación ya como tal de dos vectores. Entonces, elegimos esa, vector, vector, y vamos a hallar producto vectorial entre el vector M y el vector P. Y me da 6, 2. Miren que me da un nuevo vector con coordenadas en 6 en X, 2 en Y y menos 18 en Z. Sí, miremos a ver, cambiémosle aquí el color para ver. El amarillo sería este de acá. Y quitémosle los ejes, listo. Miren, este sería entonces el vector resultante de esa multiplicación de los dos vectores. ¿Sí? Miren que me da un vector con coordenadas diferentes, que fue las que obtuve acá en el ejercicio que hice. 6, 2 y 18. ¿Listo? Y proyección ortogonal, si lo pueden ustedes encontrar por Symbolab, porque pues acá por GeoGebra no me deja sacar. ¿Sí? Le damos proyección ortogonal y no me muestra como la herramienta. Entonces, si lo pueden tomar por Symbolab, allí creo que sí les aparece, para que puedan hacer la comprobación. Eso sería, no sé si tienen alguna otra pregunta hasta el momento. Y de esa manera, pues entonces ya habríamos trabajado lo que es ejercicio 2 y 3. Seguiríamos con ejercicio 4, que son operaciones ya entre matrices, y ejercicio 5, que esta la vendríamos trabajando dentro de 15 días, que haríamos el siguiente CIFAS. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, muchachos? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, con Camila. Buenas tardes, Camila. Cuéntame.
Pues de los ejercicios me quedaron totalmente claros. La pregunta es más que todo con el tema del laboratorio. Este curso no tiene laboratorios, Camila. Ah, ok, no, me confundí. Qué pena. No, los Tranquila. ejercicios totalmente entendidos, profe. Gracias. Vale, con mucho gusto. A ver, por acá por el chat. Tranquila, Mónica. Por el chat les compartí el registro de asistencia. Les agradezco, por favor, porque pues esa es la manera de poder evidenciar que se hizo efectivamente este CIPAS el día de hoy. Entonces les agradezco para que ustedes, por favor, allí se registren. Voy a hacer también la creación del CIPAS. Entonces, hoy estamos a 25 del año 2023. Estamos en el periodo 16.1. En la zona sur, yo pertenezco a la zona sur y pues el centro al cual pertenezco es el CEA La Plata. Aquí elegimos la escuela, el programa al cual nosotros hacemos, o sea, unidad de ciencias básicas. Ustedes pues hacen parte de diversos programas de la universidad, ¿no? Algunos de ingenierías, otros de bueno, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, pero este curso, que es el que yo estoy orientando, hace parte de la unidad de ciencias básicas, por eso es que acá yo elijo ciencias básicas. Entonces, el nombre del CIPAS, para que ustedes por favor allí lo registren, entonces vamos a colocar CIPAS tarea 2, entre paréntesis, ejercicios, que fue lo que se explicó hoy, ejercicios 2 y 3. Ese pues va a ser el nombre de este CIPAS, temáticas que se trataron, entonces fueron vectores y operación entre vectores. Este CIPAS es de curso. ¿Cuántos asistentes tuvimos hoy? Permítanme, yo reviso. Tenemos 14, entonces es un CIPAS gran grupo que me indica que es mayor a 10 estudiantes. Tuvimos 14 asistentes, fue un CIPAS mediado, formado por estudiante tutor y el alcance de CIPAS le vamos a colocar nacional porque pues tengo estudiantes de diferentes centros. Programación de encuentros de este CIPAS, entonces lo vamos a hacer cada 15, bueno, dentro de 15 días haríamos el siguiente CIPAS para explicar el ejercicio 4 y 5. Desprogramación del CIPAS cada 15 días. El nombre del docente que los está acompañando, pues es Patricia Beltrán Pérez, que soy la docente encargada. El correo, entonces, por allí me pueden también escribir. Yo con mucho gusto les estaré, ay, ¿qué pasó? Les estaré enviando, perdón, les estaré dando respuesta, igual por los foros también estoy constantemente revisando. Por Teams también me pueden escribir. Mi correo es patricia.beltran@unad.edu.co. Bueno, acá nos piden Skype, pero pues el Skype es una herramienta que muy pronto la universidad pues va a estar eliminando porque pues tenemos en cuenta que estamos aplicando ya nuestra herramienta de Microsoft 365 donde tenemos a Teams. Listo, entonces yo les agradezco que por favor registren su asistencia y pues de esa manera yo presento el soporte del CIPAS de hoy. ¿Tienen alguna otra pregunta o con esto ya podemos dar por finalizado nuestro CIPAS? ¿No? Bueno, entonces muchísimas gracias por asistir. Al foro les estaré dejando el enlace de grabación
Y también pues les estaré dejando un mensaje con la invitación del siguiente encuentro, del siguiente CIPAS, que va a ser dentro de 15 días a la misma hora, 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana. Ingeniera, qué pena Muchas antes de que gracias. termine. Lo que pasa es que estaba llenando lo de la asistencia y es periodo que, discúlpame, 16.1, tranquilo. 16.1, sí. Y el centro en el 16. que yo pertenezco. Uy, ahí No, 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 sí. no, no se preocupe, ingeniera. Ya estoy No, haciendo eso. sí lo tengo. Pues tendría que buscar acá en la base de datos para mirar el nombre ¿El y nombre del decirte qué CIPA es es? ¿Nombre del CIPA? el nombre del CIPAS. Entonces, CIPAS tarea 2, ejercicio 2 y 3, que fue lo que explicamos hoy. Ok, muchas gracias, ingeniera. Dios la bendiga. Tranquilo, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias por todo. Una feliz tarde. Es una pena desconectarme tan rápido, pero ya casi tengo que entrar. Estoy en la segunda clase. Muchísimas gracias por todo. Vale, gracias. Con mucho gusto. Casi no te entendí muy bien porque había otra persona que tenía el micrófono abierto, pero creo que estabas saludando.